Tengo unos grandes ponentes aquí en la mesa y estoy encantada de poder compartir tanto conocimiento. Y en primer lugar contamos con Juan Ignacio Torres. Él es enfermero de la UPISU en el Hospital Clínico San Carlos, es profesor asociado de Ciencias de la Salud de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Complutense de Madrid. Es máster en investigación en cuidados, es universitario y supongo que conocido por coordinar el proyecto de neumonía cero que muchos conocemos. Él va a hablarnos sobre la efectividad de la implantación de un paquete de medidas preventivas de neumonía asociada al ventilador. Gracias. Los siguientes minutos voy a tratar de hablar y de contaros un poco nuestra experiencia en materia de seguridad del paciente. Llevamos trabajando en el año 2009-2010 para tratar de disminuir una de las principales infecciones nosocomiales que existen en las unidades de cuidados intensivos, como es la neumonía asociada al ventilador. Como bien sabéis, se denomina infección nosocomia a toda aquella infección que se adquiere en las 48 horas de ingreso hospitalario y que llega hasta 72 horas posterior al alta de este centro. La infección nosocomia más frecuente en las unidades de cuidados intensivos es la neumonía asociada al ventilador, como bien muestra esa tabla, donde se muestran los datos del Estudio Nacional de Vigilancia de Infección Nosocomia en los servicios de medicina intensiva, que se recogen todos los años, en este caso en 2008 o 2012, de abril a junio de esos mismos años, en donde la incidencia de infección nosocomia más frecuente es la neumonía relacionada con la ventilación mecánica, llegando a casi el 45% en el año 2008, aunque va descendiendo hasta llegar al 34% en el año 2012. Existen multitud de estudios que reportan datos sobre tasas de neumonía asociadas al ventilador muy variables debido a la heterogeneidad de las muestras estudiadas. Esta heterogeneidad es debida al tipo de unidad asistencial, a la duración de la ventilación mecánica, a los factores de riesgo tanto intrínsecos como extrínsecos del paciente y de la propia unidad asistencial, y a los distintos criterios diagnósticos empleados en cada unidad asistencial para establecer el diagnóstico de esta infección y a las distintas medidas preventivas aplicadas en cada unidad asistencial para prevenir esta infección nosocomial. Estos dos últimos puntos se han intentado unificar en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos españolas con el proyecto Neumonía Cero. Debido a esta heterogeneidad, los datos que presentan las tasas de neumonía son muy variadas. Aquí tenemos reportamos unos pocos datos. En la década de los 90, el Sistema Nacional de Vigilancia e Infección Nosocomial de Estados Unidos, el NICS, publicó datos tan dispares como de 5,8 episodios de neumonía hasta 24,1 episodios de neumonía por 1000 días de ventilación mecánica. En el año 2001, el estudio europeo IQEIS reporta datos de que van desde 9,9 episodios en un país como Alemania a 24,5 episodios en un país como Holanda. En la siguiente tabla se presentan esos datos y además podemos observar que en ese mismo estudio del 2001 España presenta 17,7 episodios de neumonía por 1000 días de ventilación mecánica y Estados Unidos 10 episodios de neumonía por 1000 días de ventilación mecánica. Bien, ¿qué ocurre con esta infección nosocomial en las unidades de cuidados intensivos de España? Pues en este gráfico nos presentan los datos recogidos en el periodo en BID de cada año desde 1999 hasta el año 2010. Como observamos, existe una tasa de incidencia de neumonía que oscila desde 14,4 episodios de neumonía hasta 18 en la mayoría de los años. Si observamos una disminución en los dos últimos años, en 2009-2010, a 11,5 episodios de neumonía por 1000 días de ventilación mecánica. Supuestamente es debido a que en el año 2008 empezó el primer proyecto en materia de seguridad del paciente en las unidades de cuidados intensivos, denominado proyecto Bacteriemia Cero, que consistía en disminuir la infección nosocomial en las UCIs por catéter venoso central. Se aplicó un paquete de medidas en este proyecto Bacteriemia Cero y de manera indirecta estas medidas empezaron a disminuir esta incidencia de neumonía asociada al ventilador. ¿Qué ocurre en nuestra unidad de cuidados intensivos de críticos cardiovascular? Pues en nuestra unidad de cuidados intensivos, como podemos observar en estos gráficos, obtenidos de estos datos del ENVIM, las cifras de neumonía asociada al ventilador son bastante más elevadas que la media nacional, llegando incluso a 27,8 episodios de neumonía por 1000 días de ventilación mecánica en el año 2010. Ante estos datos tan elevados de esta infección nosocomial, en nuestra unidad de cuidados intensivos cardiovascular se plantearon dos objetivos. En primer lugar, evaluar el impacto de sesiones formativas en el grado de conocimiento de medidas preventivas no farmacológicas de neumonía en el personal sanitario de la OCI cardiovascular
lugar, valorar el impacto de la aplicación de un paquete de medidas preventivas no farmacológicas en la misma eficacia. Para el primer objetivo, se diseñó un estudio pre-post-test con sesiones formativas de 35 minutos de duración en noviembre del 2010 en la Unidad Cardiovascular de Críticos 1 del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. En este hospital, esta unidad corresponde a las camas que están marcadas en azul. Son 14 camas para pacientes con patología cardiovascular médica y quirúrgica grave llevada a cabo estando a cargo por intensivistas. Este estudio se aplicó a todo el personal de enfermería por aquel entonces está compuesto por una supervisora, 78 enfermeras y 55 auxiliares de enfermería. Como instrumento de recogida de datos, se administró un cuestionario, que ven ustedes aquí, este cuestionario era anónimo, como variables sociodemográficas, empleado, sexo, categoría profesional, experiencia laboral de UCI y salarios. Se realizaron 10 preguntas cerradas, de estas 10 preguntas, 9 pertenecían a un cuestionario validado y publicado por la Ley de Colaboradores del año 2007 y se añadió una décima pregunta. En primer lugar, para hacer más fácil la interpretación de los datos y en segundo lugar, por ser considerada una medida preventiva muy importante en esta infección nosocomial con una presión de balón de inmunoglobulina. Cada pregunta tiene una única respuesta correcta. Cada respuesta correcta sumaba un punto, siendo la puntuación máxima 10 la puntuación mínima de 0, estableciéndose este como nivel de conocimiento. Como proceso de recogida de datos, se administró el cuestionario previo a las sesiones formativas y posterior a las sesiones formativas. Este estudio fue autorizado por el Comité Ético de Investigaciones Clínicas del Hospital Clínico San Carlos y aprobado también por el jefe de servicio y la supervisión de del hospital. Es decir, que la variable experiencia laboral se estratificó en 4 grupos de edades. Se expresaron las variables cuantitativas en su media consolidación estándar, mediana con su rango intercuartílico, las variables cualitativas en tantos por cien y se adicionó de 6 univariante mediante test de chico del estuve con un nivel de significación P menor de 0,05, es decir, utilizando el programa estadístico SPSS en su versión 15. Se formaron un total de 103 profesionales que corresponden al 84,53% del total de los profesionales, siendo 86,7% mujeres, el 62% profesionales de enfermería. Además, se estableció una medida de experiencia laboral de 7 años con un rango intercuartílico entre 3 y 14 y cuando se estratificó esta variable en 4 grupos, se observó que aproximadamente había 2 picos en el que sobresalían por el resto, que ocupaban el 32%, como era los profesionales entre 2 y 5 años y los profesionales mayores de 10 años. En el cuestionario de sesión, estos fueron el porcentaje de respuestas correctas que se estudiaron, solamente una respuesta correspondiente a la pregunta 9, que correspondía a la posición de grado 0, superó el 80% de respuestas correctas. Tenemos esta barra que significa un poco el porcentaje óptimo en que se quería alcanzar. Hubo 2 preguntas que apenas llegó al 30% de respuestas correctas, como la pregunta 2 relacionada con el sistema de cambios de curvatura del respirador y con el sistema de cambios de aspiración de secreciones. El resto oscilaba entre el 40 y el 70% de respuestas correctas. Al compararlo con el cuestionario post-formación, se observó un aumento del nivel de conocimiento de casi todas las preguntas por encima del 80%, sin destacar que la pregunta 3 relacionadas con los sistemas de humidificación de las vías respiratorias solamente se obtuvo el 56% y que descendió el nivel de respuestas correctas en la pregunta 5 relacionada con el sistema de aspiración de secreciones abierto o cerrado. Al realizar análisis univariante de los 2 test de sesión y post-formación, se obtuvieron diferencias significativas en todas sus preguntas, en las 10 preguntas establecidas. Al establecer el nivel de conocimiento, se observó un aumento hasta 189 puntos en el cuestionario post-sesión, siendo estadísticamente significativa. Además, se compara el nivel de conocimientos con las características del personal sanitario estudiadas, sexo, categoría profesional y experiencia laboral en UCI, en el que se observó en el cuestionario post-sesión un aumento del nivel de conocimientos en todas sus características, siendo estadísticamente significativo en cuanto a categoría profesional y experiencia laboral en UCI, no así en cuanto a sexo. En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que la implantación de sesiones formativas aumentando el conocimiento sobre medidas preventivas no farmacológicas de neumonía, que la mayoría de las preguntas mejora el porcentaje de respuestas correctas, que el sexo no influye en el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas y que es necesario reforzar el conocimiento sobre las medidas preventivas relacionadas con los sistemas de aspiración y su frecuencia de cambio. Para el segundo objetivo, recordemos que era el impacto de un paquete de medidas preventivas no farmacológicas de neumonía en la unidad cardiovascular. Se inició un estudio cuasi experimental con cohorte histórica
cuyo periodo se estableció de abril de 2011 a diciembre de 2012, en función del programa que ven ustedes en la imagen de abajo. Como fase basal, se estableció el periodo PIN de abril a junio de 2011 y como fase postformación se estableció el periodo de diciembre de 2011 a diciembre de 2012. Se evitaron los meses de verano del 2011 por no poder formar al personal debido a que estaba en su periodo de descanso. Como intervención, se realizó la formación en el proyecto Neumonía Cero entre octubre y noviembre del 2011, en el que a todos los profesionales de la salud se les realizaron un total de 19 sesiones formativas en el que se les explicaba cuál era el concepto, cuál era la etiología, fisiopatología, diagnóstico y medidas preventivas de esta infección nosocomial. Recalcando que existía un paquete de 7 medidas básicas de obligado cumplimiento, que son las que ven ustedes en la imagen, y un paquete de 3 medidas específicas altamente recomendables, que eran la aspiración de secreciones subglóticas, la descontaminación del tracto digestivo y la utilización de un ciclo corto de antibiótico en la intubación del paciente con disminución previa del nivel de conciencia. El ámbito fue la misma unidad cardiovascular de olímpico suma ya descrita anteriormente. Los objetos de estudio fueron todos los pacientes con ventilación mecánica en el momento de recolección de los datos de grado de cumplimiento de estas medidas. Y como proceso de recogida de datos se establecieron en las dos fases, una o 2 veces a la semana, las mediciones de las medidas en los 3 turnos de mañana, tarde y noche, mediante 2 hojas de registro que son las que vemos a continuación. La hoja de su izquierda pueden ver las medidas básicas de obligado cumplimiento que se registraron mediante observación directa o bien mediante visualización en los registros, bien de soporte informático o bien de soporte papel. La higiene, si se realizaba la higiene bucal, si se realizaba ventana de sedación, cambio de curadoras, intercambiadores de calor y humedad y de vía aérea artificial. Además, se realizó la medición directa de la presión del hemorragiamiento mediante un manómetro de presión en el que se apuntaba su valor exacto y si estaba en el rango óptimo, entre 20 y 30 centímetros de agua. Y con un transportador de ángulos se realizaba la medición de la elevación del cabecero de todos los pacientes con ventilación mecánica, apuntando su valor numérico y si se encontraba en el rango óptimo por encima de 0 grados, como indicaba nos recomendaba la medida preventiva. En la hoja de la derecha se realizó con un anexo para apuntar si se realizaban como medidas preventivas de manipulación de vía aérea, aspiración de secciones bronquiales y de higiene de manos con productos de base alcohólica antes de manipular la vía aérea. En cuanto a la aspiración de secciones, se seleccionaron 6 ítems que el proyecto de Neumonía Cero consideraba importantes a la hora de recoger la formación y finalización de la aspiración de secciones bronquiales. Se expresaron variables cuantitativas en su media con desviación estándar, las cualitativas en tanto por cien, utilizando para ese subvariante test de Chihuahua, el T-Student y multivariante la predicción logística, con el mismo nivel de significación y programa estadístico que en el estudio anterior. Se realizaron un total de 1.349 mediciones en unidad cardiovascular de medidas preventivas básicas, el 82% aproximadamente del periodo de postformación, y 181 mediciones tanto en manipulación de vía aérea como de higiene de manos, que aproximadamente el 71% fueron en el periodo post-formación. Se realizó la formación a 125 profesionales, de los que 73 eran enfermeras, 46 auxiliares de enfermería y 6 médicos, de los que 2 eran médicos internos residentes. Lo primero que observamos fue que hubo un impacto en cuanto a la tasa de neumonía en enfermedad cardiovascular, refrendada en los años del 2011 al 2013, llegando en este año a 6,17 pisos de neumonía por unidad de ventilación mecánica. A de que se implantaron el proceso formativo las medidas preventivas del proyecto Neumonía Cero. En el siguiente gráfico pueden observar la evolución que se obtuvo en las medidas preventivas básicas de obligado cumplimiento, en el que se mantiene de una manera más o menos estable la elevación del cabecero correcto por encima de 0 grados y aumentaron en cuanto a la higiene bucal, previsión del hemorragiamiento en su rango óptimo y disminución del cambio de indicadores. En el resto hubo una disminución que no se realizaba de manera rutinaria, la sedación y el cambio de tubuladuras. Al comparar, al realizar el análisis univariante de estas medidas preventivas, se establecieron diferencias significativas en cuanto a la higiene bucal, mantener la presión de hemorragiamiento en su rango óptimo, disminuyó la ventana de sedación de 2 pacientes por estar los pacientes menos sedados y se disminuyó de forma rutinaria el cambio de tubuladuras. Además se estableció la mediana en las 2 fases
tanto de la presión del taponamiento como de la elevación del cabecero, obteniendo diferencias significativas en la elevación del cabecero. En cuanto a las medidas preventivas relacionadas con la manipulación de diarias, aspiraciones y secreciones y higiene de manos, se recogieron estos ítems que ven ustedes en este gráfico y se mantiene más o menos estable en la utilización de partes estériles en la aspiración de secreciones. Introducir la segunda de aspiración menos de 15 segundos en la vía aérea artificial y manipular la vía aérea con guantes. Se aumentó la utilización de mascarillas cuando se realizaba la aspiración de secreciones, así como la aspiración orofaringia tras aspirar secreciones bronquiales. Y sí se incluyó en realizar de manera rutinaria, como decía, las medidas preventivas, realizar hiperoxigenación a los pacientes e instigar de forma rutinaria suelo fisiológico de la vía aérea artificial cuando existían tapones mucosos. Disminuyó el utilizar de higiene de manos antes y después de vía aérea, de manipular la vía aérea con productos de base alcohólica, a pesar de que se hizo sesiones formativas específicas en higiene de manos en mayo de 2012. Se realizó el análisis univariante, estableciendo diferencias significativas en las variables comentadas anteriormente: utilización de mascarilla y realización de aspiración orofaringia tras aspirar secreciones bronquiales, el no realizar de manera rutinaria hiperoxigenación en los pacientes y tiración de suelo fisiológico cuando existía la mucosa. Se realizó un análisis multivariante para ver el impacto real de la intervención en el que se estableció el ratio con diferencias significativas en las medidas comentadas anteriormente en el que existió significación en análisis univariante. Con todo ello, podemos concluir que la implantación de un paquete de medidas preventivas mejora la tasa de neumonía asociada al indicador en la unidad de críticos cardiovascular, que la formación de medidas preventivas básicas mejora el cumplimiento de la higiene bucal, del mantenimiento de la presión del taponamiento, el mantenimiento de la elevación del cabecero, así como la utilización de mascarillas y aspiración de secreciones orofaringias cuando se realiza la técnica de aspiración de secreciones bronquiales, y no realizar de manera rutinaria el cambio de tubuladuras, hiperoxigenación en pacientes hipoxémicos y tiración de suelo fisiológico. Es preciso mantener y reforzar la formación para seguir aumentando el cumplimiento de estas medidas, especialmente haciendo hincapié en la higiene de manos antes y después de manipular